Bienvenidos. México está intensificando sus campañas rumbo a las elecciones presidenciales. Las encuestas dan como favorita a Claudia Sheinbaum de Morena. Las encuestas hablan de dos candidaturas fuertes y una desdibujada. Pero, ¿qué está en juego? ¿Qué intereses se barajan de por medio? Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender la importancia de estos comicios en México. México, vía electoral. Desplegamos nuestro mapa mundi, identificamos a esta nación. Son los Estados Unidos mexicanos, es el nombre oficial y se encuentra en América del Norte. Su posición es estratégica en el mundo. Limita al norte con los Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. Lo rodean también las aguas del Golfo Mexicano, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda en América Latina. Es el quinto país más extenso y el tercero más poblado de nuestra región después de Estados Unidos. Con una población de casi 130 millones de habitantes, el padrón electoral ha rebasado los 100 millones de inscritos, en su mayoría jóvenes que comprenden edades entre 18 y 29 años. Así lo ha informado el Instituto Nacional Electoral en México. Aquí tienen a los principales candidatos para estas elecciones. De izquierda a derecha, Claudia Sheinbaum, de la Alianza Sigamos Haciendo Historia de Morena, Berta Xochitl Gálvez de PRI-PAN y Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano. Las elecciones 2024 en México serán históricas. Aparte de la presencia de la República, se van a elegir 20.375 cargos, entre ellos 500 diputados, 128 senadores y 9 gobernaciones, así como diferentes cargos de congresos locales, juntas municipales, alcaldías y otros. Ahí tenemos una radiografía de México y estas elecciones que vivirán, por supuesto, sus ciudadanos, sus electores. Vamos a recibir en primera instancia a nuestro analista, nos acompaña en directo. Él es analista internacional, Adrián Ramírez. Qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Hola, ¿qué tal, Paula? Mucho gusto de saludarles. Un abrazo para toda la videoaudiencia de Telesur. Adrián, agradecerte que nos atiendas la llamada y preguntarte qué realmente está en juego en estas elecciones para México. Bueno, es un gran y complejo conglomerado de intereses, sobre todo intereses transnacionales, en los que la ultraderecha ha querido ingerir dentro de los asuntos de nuestro país. Hay un gran lobby que busca evitar que el gobierno actual tenga continuidad, y esto se debe a que los grandes dividendos que han sacado las empresas del saqueo y expoliación de nuestro país pues puedan tener un coto. Sin embargo, lo que nosotros podemos apreciar es que a pesar de esta gran campaña negra, a pesar de los grandes intereses que están invirtiendo en estas campañas sucias, no hay una alternativa que convenza al electorado mexicano, no hay una propuesta que permita a la ultraderecha o a la reacción de derecha atraer el voto popular, y estamos ante un panorama en el que los intereses de Estados Unidos en conflicto van a beneficiar a nuestro país, ya que México pues actualmente es el primer socio comercial con Estados Unidos, y no obstante las campañas electorales que se están dando en ambos países han hecho énfasis en querer atacar a los mexicanos. Esto no será posible, y más allá de esas expresiones se ha logrado Adrián, cuando tú dices que hay intervención extranjera dentro de esta campaña sucia
contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y contra el propio presidente. Recordemos que lo mismo vivió antes, durante y en la actualidad. ¿Quiénes la digitan? Hay actores que podemos identificar. Nos decías la ultraderecha, pero ¿quién es la ultraderecha y si los factores también vienen desde el extranjero? Sí, esta ultraderecha que ha sido beneficiada con los apoyos de USAID, que también han recibido fondos de la NED y que junto con la CIA y la DEA han hecho una serie de acciones en conjunto para tratar de atacar al gobierno de México. Estos grupos que también están vinculados a esos llamados tanques de pensamiento en otros países, que tratan de atacar las posiciones que esta cuarta transformación tiene, es lo que está ahí en medio y se identifica plenamente a un sector de la oligarquía nacional vinculada a la gran corrupción en nuestro país, que a través de Claudio X González y otros grupos que han recibido fondos de estas agencias de Estados Unidos que sabemos destabilizan a los países y que ya han sido denunciadas por el gobierno de México, pues son quienes están con esos intereses. Y por otro lado, las empresas europeas, sobre todo de Estados Unidos, vinculadas a estos grupos que también han sido afectados porque no quieren hacer negocios justos, negocios donde no expolien la riqueza nacional, y entonces quieren volver a ese modelo de privilegios. Eso es lo que hemos visto, y hemos visto cómo de diferentes puntos estos mismos ejes que han circulado en otros países para desestabilizar o apoyar campañas electorales, igualmente se centran ahora en nuestro país. Interesante lo que acaba de decirnos Adrián, y que marca también esa coyuntura, esa radiografía que también se registra en otros países de nuestra América Latina. Vamos a sumar al análisis al periodista y analista Pedro Miguel, que también nos acompaña en directo. Pedro, qué gusto tenerte en el mapa, bienvenido a Telesur, y preguntarte, hay encuestas que ya hablan de que Claudia Sheinbaum sería la favorita con más del 50% de intención de voto, y esto podría calificarse como un termómetro. ¿Y cómo visualizamos el panorama completo cuando se dice en titulares de medios hegemónicos que hay dos candidatos fuertes y uno prácticamente desdibujado? ¿Qué tan de cierto es esto? Bueno, mira, la elección, como decía Adrián, son dos pistas. La presidencial, en la que, según un análisis del País publicado antier, Claudia Sheinbaum tiene el 89% de probabilidades de resultar electa, con una candidata opositora. La desdibujada es la candidata opositora que pues empezó diciendo que tenía orígenes en el trotskismo, pero la postula a la derecha, pero es clerical, pero era pro aborto y ahora es antiaborto. En fin, es una figura muy conflictiva que no cuajó, y una tercera opción está totalmente fuera del escenario. Eso es la presidencial. Pero lo que se está jugando realmente, lo que tiene más incertidumbre, es la legislativa. Vamos a ver. La cuarta transformación requiere de una mayoría calificada en las cámaras legislativas, es decir, de 2/3 de los legisladores, para hacer una reforma de la Constitución. La Constitución es un ancla en el modelo neoliberal que en estos 5 años, casi 6, no ha podido ser superada en sus partes más perversas, en las partes más adulteradas con respecto a la Constitución original. Y lo que no está claro es que Morena, el Partido Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, vayan a conseguir estos 2/3 de las cámaras. Entonces, yo creo que la pelea realmente la oposición le está dando allí, en procurar impedir que el oficialismo llegue con una fuerza significativa para cambiar la Constitución, y se está dando también fuera de las urnas, es decir, se está dando en el ámbito propagandístico, en el ámbito judicial, porque también es cierto que la oposición ya se dio cuenta de que los números no le alcanzan, los números electorales, y también está haciendo una segunda apuesta por la desestabilización
del proceso electoral. Entonces, en este punto, Pedro, me gustaría enfatizar la desestabilización, otra herramienta que utiliza la ultraderecha porque no le va a permitir a la Cuarta Transformación cambiar las reglas del juego. Y no me refiero a que las condiciones sean diferentes, sino que se disminuya ese poder que ha mantenido tradicionalmente la derecha en México, muy ligada a ese empresariado, muy ligada a estos dineros para no hacer negocios limpios y que de alguna manera no se distribuya esa riqueza entre la población, algo que sin lugar a dudas ve afectada, digamos así, su zona de privilegio. ¿Qué escenario peligroso podría enfrentar México de aquí en más si se cumplen esos planes de desestabilización? ¿Qué tan factibles son en este momento? Mira, yo siempre digo que para dar un golpe de Estado se necesitan muchos factores. Para dar un golpe de Estado, pues ya no con tanques, sino un golpe de Estado legislativo como el que le dieron a Dilma Rousseff, como el que le dieron a Pedro Castillo, etcétera, ¿no? La oligarquía o las oligarquías necesitan primero tener a las Fuerzas Armadas, al empresariado, el apoyo de Washington, el apoyo de las clases medias, mayoritario, y la verdad es que en México hay un sector oligárquico, que es pequeño, que está procurando inflar las perspectivas de la desestabilización, del caos, de la anulación de la elección, de emprender juicios por vía del Poder Judicial que todavía lo controlan, de obstaculizar los programas sociales y las políticas públicas por medio de organismos descentralizados, autónomos, que no tienen pues ningún fundamento en la lógica institucional de la división de poderes y que están tomados por la derecha. Pero la mayor parte del empresariado no está en contra de la Cuarta Transformación en México. Para el grueso del empresariado, el gobierno de López Obrador ha significado un periodo muy fértil, muy próspero, muy provechoso en términos de utilidades, en términos de crecimiento, en términos de estabilidad cambiaria, etcétera, en términos de control inflacionario, en fin. Washington es un mundo muy complejo, es decir, Washington no es una sola cosa, como puede ser visto desde Venezuela, en donde el conjunto de las instituciones, de la clase política, de los medios estadounidenses, claramente son un factor hostil, son un factor desestabilizador, son el enemigo. En México esto no es así. En México, por la cercanía, por muchas razones, por la integración, hay sectores de Washington que son favorables a un proyecto desestabilizador, pero también hay sectores que desde una lógica de sensatez elemental se dan cuenta de que desestabilizar a México sería un pésimo negocio para Estados Unidos. Entonces, tampoco tienen a Washington, ¿no? este neogolpismo, ¿no? No tiene, desde luego, a las Fuerzas Armadas, y si alguna simpatía soñaban con tener en la Marina y en el Ejército, pues Xóchitl Gálvez, la candidata opositora, la acaba de echar a perder, porque hace unos días se lanzó contra la Marina y contra el Ejército. De una manera calumniosa, de una manera muy injusta, entonces es claro que por ahí no van. Sin lugar a dudas. Son aspectos importantes y puntuales que nos lanzan nuestros invitados, que nos ayudan a entender ese México profundo y sobre todo cuál es el manejo político y también económico. De esto quiero hablar cuando regresemos de la pausa. Le pido a ambos que se mantengan en línea y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web, la jornada que está titulando Discusión de reformas laborales deberían retomarse tras las elecciones, dice López Obrador. Y es que cuando es una decisión de los legisladores, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas y otras reformas en materia laboral deberían postergarse hasta después de los comicios para evitar que se le pueda acusar a su movimiento de buscar sacar
una partida política de estos temas en tiempos de campaña electoral. Durante su conferencia habitual matutina, López Obrador aseguraba que desde su gobierno se han adoptado diversas medidas a favor de los trabajadores para continuar realizando acciones a favor de lo que resta de su gobierno. Citaba también, por ejemplo, el incremento sostenido del salario mínimo, que ha tenido repercusiones en los alimentos salariales en general. Se ha reducido de manera sustancial también el desempleo y se ha captado mayor inversión extranjera que impacta en la generación de empleos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí son las banderas, tanto de Estados Unidos como de China. Y es que recordemos que congresistas estadounidenses presentaron un proyecto de ley que podría facilitar la inversión y la adhesión de países latinoamericanos al tratado entre México, Estados Unidos y también Canadá, lo que se conoce por sus siglas como el TMEC. El objetivo, por supuesto, a la línea de Estados Unidos, tratar de contrarrestar la influencia de China en la región. Un socio además comercial indispensable, ineludible, y Estados Unidos debe hacerle frente a esa influencia del gigante asiático y devolver empleos e inversiones a la región. Así lo aseguraba también el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dentro de sus declaraciones. Golpear a China, sobre todo en las áreas de industria manufacturera, automotriz, telecomunicaciones, electrónica, y otras áreas. Cuando vemos esta comparación de una balanza comercial, Estados Unidos, por supuesto, México tiene cercanía, comparten frontera, hay muchos temas en común. Pero también del otro lado de la balanza está China. Hay un proyecto, el Transísmico, que tiene vital importancia. ¿Y cómo confluye México dentro de su política exterior de comercio y sus relaciones internacionales para poder entender este país norteamericano en realidad? Bueno, ahí es muy importante señalar que hoy México está ejerciendo su soberanía hasta donde le es posible. Hay muchas presiones, se entiende, pero Estados Unidos hoy es el primer socio comercial de México. O sea, ha desplazado a China y eso no quiere decir que México deje o renuncie a hacer acuerdos y negocios con China. De hecho, durante este huracán que hubo ahí un desastre terrible, muchos de los productos que se adquirieron para dotar a las casas de las personas de enseres domésticos provienen de China, y China hizo un gran esfuerzo para enviar a tiempo estos recursos. Y este proyecto transísmico es un elemento fundamental hoy porque lamentablemente el canal de Panamá empieza a tener un colapso, empieza a tener problemas de movilidad, y esta ruta ferroviaria en el istmo de Tehuantepec agiliza el paso de mercancías. Se han construido estos espacios para el arribo de buques de gran calado. Estos puertos se han mejorado y esto va a permitir un paso mucho más ágil y más rápido de las mercancías, y de hecho pues fortalece mucho el intercambio comercial. Creo que atendiendo a la expectativa de precio, costo y beneficio, los países es donde deberán de estar invirtiendo para saber hacia dónde se va la economía, y en ese sentido México en su intercambio comercial pues ha buscado en cualquier parte del mundo los insumos y materiales que necesitan. También durante la pandemia fue a India para conseguir los medicamentos. Ahorita que estamos buscando la soberanía también en materia de salud, se está buscando hacer negocios con las grandes empresas farmacéuticas que permitan mantener el abasto y la receta total para los pacientes. México pretende garantizar ya hoy el abasto en medicamentos y atención médica para toda la población como parte de los retos.
Y por eso es importante señalar de que entre estas dos banderas, Estados Unidos y China, pues México ha optado por llevar una visión soberana y adquirir aquellos productos donde hay un mejor costo, un mayor beneficio y una mayor calidad. Muy importante, México podrá realizar negocios, comercio con los países que respeten sus normas internacionales, los derechos internos y sobre todo sin injerencia ni intromisión, como lo ha dejado claro López Obrador. Le propongo a Pedro revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis. Esto lo reseñaba el presidente de México, Manuel López Obrador, así lo decía en torno al tema hidrocarburífero. Nada de cerrar o abandonar refinerías, al contrario, mejorar su productividad y contar con otras, decía. De igual forma, terminar de construir las dos nuevas, de alguna manera decía, coquizadoras de Tula y de Santa Cruz, de Salina Cruz, digo con propiedad, para obtener más gasolina y no producir combustibles contaminantes. Pedro, aquí hay una cosa importante también que forma parte del programa de gobierno de la candidata de Morena. Independizar de aquellas inversiones extranjeras, garantizar una soberanía energética, sumar esta ecuación al litio, podrían potenciar también a México dentro de la región y convertirse quizás en una bisagra para países latinoamericanos. Pues no solo para países latinoamericanos, yo creo que este proyecto le va a dar a México una presencia también ante Asia y también ante Europa y desde luego en el tránsito de Norte a Sudamérica. Hay un hecho real y es que vamos a seguir dependiendo del petróleo por lo menos 3 lustros más, 2 décadas más, de manera principal, de manera muy fuerte. Y precipitar la transición energética se reveló como una aventura desastrosa. Pues en Alemania decidieron cerrar las plantas nucleares y apostarle todo a las energías renovables y terminaron produciendo electricidad con carbón, que es la manera más contaminante de producirla, ¿no? Entonces, en el periodo de Andrés Manuel se consolidó la soberanía energética, se rescató las dos principales empresas del Estado del ramo, que son la eléctrica, Comisión Federal de Electricidad, y la petrolera, que es Pemex, de un estado ruinoso en el que las estaban dejando los gobiernos neoliberales para venderlas como chatarra a sus socios y entre ellos también, ¿no? Entonces, una vez lograda esta consolidación, una vez lograda la autonomía energética, porque ya se pasó de comprar el 80% de las gasolinas a comprar solo el 10% en el extranjero, Claudia Sheinbaum tiene ya un fundamento importante para emprender la transición energética. Y esa transición energética será social o no será, será soberana o no será, y será en cooperación internacional en pie de igualdad o no será. Lo cual significa, desde luego, usar todos los recursos que se van a generar para intensificar los lazos con el resto de América Latina. Pero también, mira, en el caso del litio, yo creo que se puede plantear una colaboración muy fructífera con China en pie de igualdad. No con los capitales chinos viniendo a invertir y a depredar, como ha ocurrido en este subcontinente con los capitales de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, sino con un modelo que nos permita generar desarrollo tecnológico propio y que esté orientado a llevar los beneficios de esta explotación al bienestar de la gente, no a los índices de utilidad de las grandes empresas. La importancia también que reviste el proceso de elecciones en México, lo que está en juego y sobre todo los lobbies que se articulan en medio de una campaña de descrédito para tratar de mermar al elector
y tratar de confundirlo al momento de emitir su voto. La continuidad que va ligado de mayor presencia de empresas y del Estado, o la otra mirada, un modelo totalmente distinto que abre las puertas a una mayor privatización, lo que México ha hecho con gobiernos neoliberales. Agradecer a Adrián Ramírez y a Pedro Miguel por habernos acompañado con sus análisis hoy en El Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Nuevo modelo. Para implementar un nuevo modelo se necesita cambiar la estructura. Esa superestructura está sirviendo de base que ha sido trabajada por el gobierno de López Obrador. Cambia las reglas del juego donde el empresariado no tenga el poder absoluto de la mano de potencias como Europa. Por eso el choque de visiones entre esas privatizaciones al que le apuesta la derecha versus impulsar la participación del Estado. 2. Guerra sucia, una herramienta a la que acude la ultraderecha vinculados a la CIA y la DEA para intentar desprestigiar y golpear a la Cuarta Transformación. AMLO ha sido el blanco antes, durante y después. Tejer una matriz contraria siempre ha sido el as bajo la manga para lograr mediáticamente lo que no pueden a través de las urnas. Confundir a los electores es una vieja táctica que intenta cobrar fuerza por las redes sociales. Lo que no cuentan es el despertar de un México que se basa en propuestas claras y no en palabras. 3. Comercio y energía. México quiere fortalecer la presencia económica de países latinoamericanos, pero no cerrará las puertas a nuevas inversiones extranjeras que respeten el derecho internacional y la soberanía mexicana. México le está apuntando al proyecto de transísmico, por eso no se cierra el comercio con China y no aceptará presión alguna por parte de Estados Unidos, aunque sea uno de sus principales ejes de comercio, y alcanzar además la autarquía energética, es decir, garantizar el suministro de energía con recursos propios sin depender de importaciones. En esta ecuación, un viraje de Pemex hacia la explotación de litio. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.